7 de la tarde, 32 minutos, el cielo cubierto en Rosario, temperatura 16 grados, humedad 92%. Vamos a hablar un ratito con Gonzalo Martínez Mosqueres, analista económico, autor del libro No es el déficit stupid. Vamos a charlar sobre varias cosas con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, ayer habló el presidente Javier Milei, ha dejado varios títulos. Si te parece, para hacerlo un poco más claro y que los oyentes también entiendan de qué se trata el mensaje de Javier Milei, vamos a ir repasando algunos fragmentos de estos audios de Javier Milei y vos me vas analizando un poco lo que dijo. ¿Te parece, Gonzalo? Dale, me parece bien. Arranquemos con Milei hablando de la emisión monetaria. Dice, la emisión monetaria es lo que genera la inflación en la Argentina. A ver. Ahora, entonces, esto quiere decir que la verdadera estafa es la emisión monetaria. Esto es muy interesante porque el gobierno delincuente que nos precedió, en los 4 años de gobierno, emitieron 28 puntos del PBI, manga de chorros. Bueno, ahí en esa parte Javier Milei hace referencia obviamente a la inflación y menciona esto. Arranquemos por esto, Gonzalo. Bueno, a ver, desde mi punto de vista, la emisión monetaria no necesariamente es inflacionaria. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en la convertibilidad, que es, digamos, el último momento en donde en Argentina tuvimos estabilidad de precios, y si pensamos allá, en esa época existía la emisión monetaria para comprar dólares. Uh-huh. Digamos, cuando Milei dice que la emisión genera inflación, y alguien le recuerda esto, enseguida te dice, bueno, pero ahí había demanda por esos pesos. Con lo cual, lo importante no es si hay o no hay emisión, sino si hay demanda por esos pesos. Entonces, en convertibilidad, lo que dice Milei es, bueno, yo sé que había demanda, ¿por qué? Porque a cambio de los pesos, la gente estaba dispuesta a entregarme los dólares, con lo cual yo sabía que había demanda. Ahora, hoy no estamos en convertibilidad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sabemos si hay o no hay demanda? Y desde mi punto de vista, la respuesta es, a ver, los pesos los emite el gobierno, ¿estamos de acuerdo? Sí. La sociedad necesita esos pesos para poder pagar sus impuestos. Uh-huh. Y los demandamos para tenerlos en la billetera, en la caja de ahorro, para usarlos en el día a día. Entonces, ¿cómo se sabe si existe demanda insatisfecha de pesos? Desde mi punto de vista, eso se refleja en el desempleo. ¿Qué es un desempleado? Es alguien que está dispuesto a hacer el esfuerzo que reclama el gobierno a cambio de pesos y no lo consigue. Bueno, ahí desde mi punto de vista hay demanda insatisfecha de pesos. Si vos le preguntás a Milei, ¿cómo sabés si hay demanda insatisfecha de pesos o no lo hay? No vas a saber responderte. Uh-huh. O sea, lo que te dicen es, bueno, como hay inflación, deduzco que no hay demanda insatisfecha de pesos. Bueno, desde mi punto de vista es un argumento circular sin ningún sentido. Uh-huh. Hace algunos minutos nada más, o algunas horas nada más, se conoció que bajan la tasa de interés nuevamente, decisión del Banco Central. Uh-huh. Lo llevan un 60%. ¿Esto cómo impacta? Perfecto. Desde mi punto de vista, y esto lo puse en el libro que escribí hace un par de años y que vos mencionaste, sí. Bajar la tasa de interés es la forma de bajar la inflación en Argentina. Digamos, desde mi punto de vista, hoy en día en Argentina ya estamos debajo de la inflación que dejó Massa, uh-huh. justamente por la baja de la tasa de interés. Yo hace un rato te decía que, digamos, lo importante no es cuánto, si se emite o más o menos, lo importante es qué exige el gobierno a cambio de los pesos que emite. Cuando sube la tasa de interés el gobierno, lo único que hace, o lo único que tiene que hacer para subir la tasa de interés, es empezar a emitir más y a pagar más intereses por sus pasivos remunerados. Llámense LELIQs, LEVAX, PASES,
o bonos del Tesoro en pesos. Entonces, lo único que hace el gobierno cuando sube la tasa de interés es aumentar la cantidad de pesos que emite. ¿Y qué le exige a cambio a la sociedad, digamos, a cambio de esos pesos? Nada. Es absolutamente un regalo de pesos que el gobierno se los da a la sociedad. Uh-huh. El miedo que tenían, y me imagino que siguen teniendo la enorme mayoría de los economistas, es que si vos bajabas la tasa de interés, lo que te decían es, se va a ir al dólar. Bueno, a mí me parece que hay bastante evidencia ya de que estaban absolutamente equivocados. Hemos bajado furiosamente la tasa de interés en los últimos 3-4 meses y no solo, digamos, no se fueron, nadie se fue al dólar, sino que al contrario, está bajando la inflación y desde mi punto de vista va a seguir bajando ahora que vuelven a bajar la tasa. Hoy sí, recién estábamos dando la información de que el GRU saltó 20 pesos. De todas formas, no es un salto importante, teniendo en cuenta esto que vos mencionás, que bajó mucho más la tasa. Pero ¿cómo crees que va a seguir el tema del dólar? Desde mi punto de vista, esta baja de la tasa de interés quita presión a los dólares para que, digamos, o no suban o suban más lentamente. Que piense la gente que nos está escuchando y que usa las billeteras virtuales muy famosas, esas que les dan interés. Bueno, a partir de ahora van a empezar a recibir cada vez menos intereses, claro, porque esos intereses indirectamente, o sea, a través de esa billetera virtual, los paga el Banco Central. Bueno, ahora el Banco Central va a pagar menos intereses, claro, a esa gente le van a llegar menos intereses que, entre paréntesis, se los están regalando, porque nadie hace un esfuerzo para que le entreguen esos pesos, y a fin de mes, si quieren mantener el nivel de consumo, van a tener que o vender más dólares o comprar menos dólares, depende, digamos, la capacidad de ahorro de dólares que tengan. Entonces, eso quita presión al dólar y eso quita presión inflacionaria. ¿Pero crees un dólar más o menos en este valor para los próximos meses? ¿Y la posibilidad de que se plantee que el levantamiento del cepo o la unificación cambiaria? En ese caso, ya, ¿a dónde llegaría ese dólar? Yo estoy escribiendo un mail semanal, sí, y en ese mail semanal lo que dije es que desde mi punto de vista me parece que ya en mayo o junio me parece a mí que los dólares paralelos deberían empezar a volver a subir, siempre y cuando, yo lo decía cuando la tasa de interés era 6% mensual, a partir de hoy es 5% mensual, con lo cual le quitan presión a eso. Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿por qué se frenó el dólar? Viste que de golpe el dólar está frenado hace como 2 meses, 3 meses, veníamos acostumbrados a que subiera muy fuertemente y de golpe se frenó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó desde mi punto de vista? El gobierno hizo una devaluación furiosa, eso generó que aumentaran fuertemente los precios, que hubiese una inflación mucho más alta de la que venía. Esa inflación, esos precios más altos, hacen que la economía necesite para funcionar más pesos. O sea, pensemos en el kiosquero que ahora los precios se duplicaron y tiene que tener pesos en la caja para dar cambio. Bueno, ese kiosquero necesita más pesos para funcionar. Entonces, lo que hizo la sociedad argentina es decir, bueno, necesito más pesos para funcionar, y como el gobierno primero elimina el déficit fiscal y además reduce la tasa de interés, esa sociedad se encuentra que no le alcanzan los pesos que tiene para funcionar. Eso obviamente genera recesión, claro, pero además genera que el dólar no suba. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, para conseguir esos pesos necesito vender dólares, claro, no hay pesos. Claro, exactamente. Saca de los ahorros. Otra frase de Javier Milei, en este caso hablando de que no cree en un plan integral, no cree en un plan económico a largo plazo. Fíjate lo que decía. No, bueno, porque no hay un plan integral, porque debería definir la matriz productiva de los próximos, 5 años. ¿Qué quieren? ¿Un plan quinquenal? No soy Leontiev.
No soy un comunista, soy liberal libertario. Creo en la libertad. Creo que eso lo tienen que determinar los empresarios, no un burócrata, digamos, fatalmente arrogante desde una oficina. ¿Qué pensás de esto, Gonzalo? Mira, ahí yo también me considero liberal y coincido bastante con Milei en que es bueno que el mercado defina muchas cuestiones de la economía. Ahora, hay algo que es cierto, y es que desde el momento en que los impuestos son una cuestión coercitiva, ahí vos estás, cortando la libertad de los individuos de esa sociedad, con lo cual, que es una cuestión que me imagino que estamos todos de acuerdo, es mejor tener un gobierno que no tenerlo. Ahora, desde el momento que el gobierno pone un impuesto y dice, a fin de mes me tienen que traer estos billetitos llamados pesos que yo emito, que eso es un impuesto, la sociedad dice, bueno, ¿de dónde sacamos esos pesos que vos solamente emitís? Mira, para eso tienen que, trabajar para mí, venderme bienes y servicios. Así es como la sociedad consigue pesos del gobierno para pagar los impuestos que son obligatorios. Entonces, desde mi punto de vista, cuando el gobierno elimina el déficit primario, no estoy hablando del otro déficit, el déficit primario, y hay desempleo, o sea, gente diciendo, che, yo quiero hacer ese esfuerzo que vos me reclamás para conseguir pesos, desde mi punto de vista, lo que está haciendo es coartando la libertad. Entonces, a mi parecer, Milei, cuando elimina el déficit primario, y estoy hablando del primario, lo que está haciendo es coartando la libertad de los ciudadanos. Bien. Vamos a hacer el último tramo de Javier Milei, en donde habla del ajuste. Vamos a concentrarnos en eso y pidiendo también un ajuste en el gasto público a las intendencias y a las provincias. O sea, lo mismo que él hizo a nivel nacional, que también hagan el esfuerzo el resto. A ver. Queremos levantar y mejorar la calidad de vida de los argentinos, hay que atacar al déficit fiscal, hay que atacar al gasto público, y no solo a nivel nacional, hay que atacarlo también a nivel provincial y a nivel municipal, hay que barrer con el fisco en todas las dimensiones. ¿Vos ves posible, Gonzalo, que las provincias, los municipios también hagan ese esfuerzo? ¿Tienen la posibilidad de hacer un ajuste también en cada uno de los distritos? Eso es absolutamente imposible, pero no es imposible porque es políticamente difícil, es físicamente imposible y contablemente imposible, y déjame explicarte por qué. A ver. Cuando el gobierno nacional tiene un superávit de pesos, eso significa una sola cosa, que durante el año o el mes, depende de lo que estés midiendo, está recibiendo más pesos de los que le entrega a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Del otro lado del mostrador, si el gobierno nacional está recibiendo más pesos de los que entrega, del otro lado del mostrador están haciendo lo contrario. Están entregando más pesos de los que reciben. ¿Ok? Entonces, si de un lado del mostrador el gobierno nacional tiene superávit de pesos, necesariamente del otro lado del mostrador tienen déficit de pesos. Y esto no es economía, esto es sentido común, esto es aritmética básica. Y justamente por eso ocurre que cuando el gobierno nacional trata de tener un superávit, la sociedad, y en particular, por ejemplo, las provincias, empiezan a entrar en crisis y empiezan a tener déficit. Vos fíjate que con todas las críticas que me merece el gobierno anterior, que son muchas, mirás el gobierno anterior y que tenía déficit, y las provincias eran, entre comillas, responsables, y creo que todas tenían superávit. Bueno, son dos caras de la misma moneda. El déficit de pesos del gobierno nacional permite el superávit de pesos de las provincias. Ahora, y déjame terminar con esto, cuando uno se pregunta, bueno, ¿quién va a tener entonces el déficit? Porque alguno de los dos tiene que tener déficit. Y la respuesta es muy simple,
el déficit siempre lo va a tener el gobierno nacional, porque una provincia que tiene déficit de pesos, como no emite los pesos, eventualmente se queda sin pesos, y cuando la sociedad empieza a perder los pesos, entra en recesión, reduce la cantidad de impuestos que paga y terminás con un gobierno nacional con déficit que generó en el camino una tremenda recesión y un fuerte aumento del desempleo. Perfecto, Gonzalo. Bueno, clarísimo, queríamos tener tu posición con respecto a esto que había dicho Milei en el día de ayer. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gonzalo Martínez Mosquera, analista económico.